En el siglo XV se empezó una etapa de desarrollo y cambio tanto intelectual como social en Europa, llamada el humanismo. Y te preguntarás, gracias a intelectuales eruditos, llamados humanistas, se logró rescatar obras de pensadores de la época grecorromana, tales como Platón o Aristóteles. Estas obras eran leídas en su idioma originario y se hacía para diferenciar del pensamiento medieval. Los humanistas tenían una forma de pensar muy distinta a la de la época. Creían que el humano era el centro y medio de todo, diferenciándose del pensamiento medieval, que decía que Dios era el centro y medio de todo. Esta teoría era apoyada por los burgueses, quienes compartían ideales. Los burgueses pronto pasaron a ser mecenas, brindando apoyo económico y protección a artistas intelectuales, quienes pudieron esparcir más fácil su palabra gracias a la creación de la imprenta de Johannes Gutenberg. Pero, ¿qué pasó con el arte? El Renacimiento fue un movimiento artístico nacido en Italia en el siglo XV, destinado a facilitar la expresión de la transformación que había ocurrido en la sociedad de ese entonces. Se dio este nombre debido al renacer de las tradiciones del arte griego y romano, aunque no solo se limitó a ellos, también crearon nuevos modos de esculpir, pintar y definieron las formas típicas del nuevo arte. Este movimiento también fue apoyado por la burguesía. Los burgueses patrocinaban a los artistas a cambio de inmortalizarse en sus obras de arte. Las pinturas renacentistas tuvieron un marcado interés por mostrar una fina imagen del ser humano y de su ambiente. Crean nuevas técnicas como puede ser la perspectiva, hallazgo el cual caracterizó las formas perspectivas del arte renacentista. Por su parte, la escultura también fue afectada por este movimiento, procurando una representación fiel del humano, mostrando la especificidad de este, recuperando una estructura similar a las estatuas griegas. Michelangelo y Da Vinci son dos representantes más conocidos del renacentismo, pues Da Vinci fue uno, por no decir el mayor representante de las pinturas, y Miguel Ángel quien fue de las mejores escultores de la época. Desde el siglo XV hasta el XVII se operaría un cambio radical en la concepción del mundo. El logro más importante de esta fue darle importancia al lenguaje matemático, cual fue una herramienta idónea para el descubrimiento del universo. Estos avances matemáticos no solo fueron implementando en la astronomía, sino también en el arte, como por ejemplo la perspectiva fue posible gracias a un sistema de reglas geométricas. Pero los descubrimientos no solo se quedaron en la matemática, sino que también hubo en la astronomía y en la medicina algunos descubrimientos importantes de la época. Serían Copérnico y su teoría heliocéntrica, los varios descubrimientos sobre los cuerpos celestes de Galileo Galilei, los estudios sobre anatomía humana de Andrés Sariot, los estudios sobre las infecciones de Jerónimo Francastori y Miguel Servet y Guillermo Arbey por el descubrimiento de la circulación sanguínea. Al inicio del siglo XV, un monje agustino llamado Martín Lutero sentía que la iglesia de su época no le daba las respuestas correctas a sus preguntas. Criticaba al papado y a su costumbre de vender indulgencias, hasta que un día en uno de los textos de San Pablo le llegó que fue desinterés. El justo se salvará por la fe. De ese día, para Lutero, lo único que dependía de salvación era la fe en Cristo. En 1521, el monte fijó sus ideas en la puerta de la catedral de Wittenberg, desencadenando un conflicto. El Papa León X lo ordenó a rectificarse. Al Lutero negarse, este fue excomulgado. El emperador Carlos V decidió intervenir y se reunió con Lutero, y el monte volvió a negar el retratarse de su forma de pensar, siendo condenado a hoguera. De no ser por el príncipe de Sajonia, hubiese muerto. El príncipe apoyó la tesis de Lutero y empezó un movimiento haciendo que sus ideas se expandieran rápidamente. En el 1525 se empezó a armar conflictos armados entre estados o diferentes grupos en el mismo estado. En 1525, Carlos V anunció que toleraría la nueva doctrina en los lugares en donde se había establecido, pero no permitiría su expansión. Esto hizo que príncipes y ciudades protestaran en contra de esto.
En 1555, al fin se pudo conseguir paz, gracias a una reunión hecha por Carlos V, en la cual dijo que cada príncipe podía elegir su religión. Mientras la reforma protestante se desarrollaba, los católicos no se quedaron atrás, pues empezaron a renovar aspectos de su vida espiritual. Aunque esta reforma haya tenido que ver con la protesta de Lutero, también fue debido a la profunda sensibilidad espiritual del siglo XVI. En la revitalización de la doctrina católica tuvo una gran importancia una nueva orden religiosa, la Compañía de Jesús, fundada por San Ignacio de Loyola y autorizada en 1540 por el papado. Los jesuitas destacaron por su misión a América, llevando el catolicismo fuera de Europa. Otro de los acontecimientos más importantes de la reorganización católica fue el Concilio de Trento, convocado por el Papa III, donde se elaboraron los decretos que marcaron el nacimiento del catolicismo moderno.